Y estamos de vuelta ya para la segunda hora de transmisión. Se une María Mercedes. Buen día, María Mercedes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Roberto y amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros listos para empezar la jornada informativa. Y una jornada que tiene que ser exitosa, vivir un día a la vez, que todo lo que usted va a realizar sea absolutamente bueno. Efectivamente, iniciamos con la información. Los votos que se dieron para la continuidad del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, no estarían comprometidos. Esto con la decisión final de la censura de destituir al primer mandatario. Miremos. En la Asamblea Nacional se hace el conteo de los posibles votos que podrían o no destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Fueron 88 los votos a favor de que se continúe con el juicio político, pero para la destitución y censura se necesitan 92, es decir, 4 más. Sin embargo, el oficialismo asegura que la oposición no tiene más votos. Esto correspondería a un techo y de ahí irían bajando, porque hubo votos el día de ayer que se manifestaron en estos términos exclusivamente para que el presidente también pudiera hacer ejercicio de su derecho a la defensa y no corresponden a respaldos a la destitución que pretenden quienes proponen el juicio político. El asambleísta de Izquierda Democrática, Ramiro Narváez, por ejemplo, votó a favor de la continuidad del juicio, pero su voto no se ve condicionado a la decisión final que se tome. Desde que el presidente de la República asista al pleno de la Asamblea para que pueda argumentar los descargos de la causal por la cual es acusado. Me parece importante, por eso yo apoyé la continuación del juicio político. Eso no implica que va a ser la misma decisión cuando este proceso llegue a su etapa final y haya que votar por la destitución o no del presidente. El gobierno ha confirmado que el presidente se defenderá en el pleno. Su comparecencia está por definirse, pero según el calendario podría ser el próximo 16 de mayo. En la jornada del martes también existieron asambleístas que no votaron. Quienes no vinieron a votar, que fueron 21 legisladores más los que se abstuvieron, creamos la responsabilidad con la que trabajan el día que tomemos la decisión, ojalá sea en beneficio del país. Entre ellos estarían los que salieron del PSC. Justamente, imagínense, todos los que se han desvinculado por algún motivo, aún estando presentes en la sesión de ayer, salieron y no votaron. Entre quienes decidieron no votar y ausentarse en la jornada del martes está Ricardo Vanegas. Se han violado permanentemente normas constitucionales y legales. Y en consecuencia de aquello no va a contribuir con su presencia a adecuar su conducta a una violación de la Constitución y la ley. El cabildeo en la Asamblea Nacional se intensifica. De por medio están las elecciones de autoridades internas del Parlamento, informó Valeria Navarro. Y pese a los cuestionamientos jurídicos hacia la Asamblea Nacional, desde el Ministerio de Gobierno se confirmó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, sí acudirá al Poder Legislativo para poder defenderse como parte del proceso de juicio político que se está realizando en su contra. La reacción del gobierno nacional no se hizo esperar y fue en el sentido de rechazar la actuación del Pleno de la Asamblea Nacional tras lo resuelto este martes. Se va a la Comisión de Fiscalización que, cumpliendo el procedimiento legal que la Corte Constitucional exigió, debía emitir su informe. Lo emite, tal como manda la Ley de la Función Legislativa. Y luego, en una especie de invento, por un supuesto vacío, mandan al Pleno para que ayer apruebe continuar el juicio, pero no hay informe. Entonces, la primera pregunta es, ¿sobre qué se debe defender el presidente de la República? Mario Cube, viceministro de Gobierno, pese a las fuertes críticas al Poder Legislativo, argumentó que el presidente Guillermo Lasso no los esquivará. Por supuesto, el presidente, como lo ha dicho públicamente, él quiere defenderse ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, primero, es importante en los tiempos de entender que vendrá el 14 el cambio del CAL, de las autoridades máximas de la Asamblea, presidente, vicepresidentes, vocales, y en un par de días, que según los tiempos que estamos viendo, seguramente será antes del debate final y la votación del juicio político, ya se va a dar el tema de las comisiones. Gustavo Medina, miembro de la Academia de Abogados, exhortó poner un alto a los asambleístas, porque el pretender continuar con el proceso de juicio político al jefe de Estado se lo habría hecho al margen de la ley. Y respeto a las normas. Yo creo que la Corte Constitucional tiene la obligación jurídica y el deber cívico de preocuparse
por el cumplimiento de los términos de su dictamen. ¿Pero qué está esperando para pronunciarse? Eso sí, Dios averigüe y perdone. Sin que se desvanezca la posibilidad de la muerte cruzada. Absolutamente a discreción del señor presidente de la República cuando lo considere pertinente, en virtud, insisto, de una de las causales, que quizás la más clara para el pueblo ecuatoriano, es la obstrucción constante y continua del plan de gobierno. Lo único cierto sería que el primer mandatario se prepara para acudir a la Asamblea, informó Héctor Romero. El Tribunal de Garantías Penales aceptó la acción de protección con medidas cautelares a favor de Guillermo Churuchumbi, la cual deja sin efecto la resolución 004 del Tribunal Electoral del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que establecía nuevas elecciones para elegir a su representante. Con esta acción queda en firme que Churuchumbi es el coordinador nacional de dicha organización. 7:06 en la mañana, la Corte Nacional dio dictamen favorable a la consulta popular que busca detener las actividades extractivas en el bloque 43 del Parque Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Con esta decisión, amigos, el CNE tiene un plazo máximo de 75 días para convocar a las urnas a todos nosotros. 10 años tuvieron que esperar los integrantes del colectivo Yasunidos para tener un dictamen favorable de la Corte Constitucional a su iniciativa que busca terminar con la explotación y extracción del petróleo en el bloque 43 del Parque Yasuní, donde habitan las nacionalidades guaraní y taromenane. Nos han violado, nos han matado a cambio de las petroleras. Y ahora la consulta popular por el Yasuní es un hecho. Con este dictamen, los proponentes de la iniciativa señalaron que esperan que el Consejo Nacional Electoral no se demore más de 75 días para realizar y convocar a los ecuatorianos a las urnas. El Consejo Nacional Electoral, desde el momento en que, digamos, se da el dictamen, tiene 15 días para convocar a la consulta, que no podrá ser hasta un máximo de 60 días. El dictamen de la Corte también señala una etapa de transición en caso de que el texto a consultar sea aprobado por la ciudadanía. Es decir, de ganar el sí en la consulta popular, tendría el gobierno ecuatoriano y Petroecuador, la empresa estatal petrolera que está explotando en este lugar, un año para retirarse de manera progresiva y ordenada. Análisis de la Corte que, según expertos, estaría inobservando la periodicidad de los contratos petroleros actuales. Los señores no entendieron media palabra de lo que significa la operación de un campo petrolero. Esa es una proyección para 20 o 30 años, no para 1 o 2 años. Factor que, según el analista petrolero Luis Calero, podría generar un perjuicio mayor al Estado ecuatoriano. Y si usted corta la producción del bloque, pasa a constituir un pasivo para el Estado para poder pagar indemnizaciones a los contratistas que pusieron sus recursos, su inversión, con la expectativa de recuperar en los próximos años con la producción del bloque. Según cifras oficiales, del bloque 43 produce 55,000 barriles de petróleo diarios y en el año 2022 esta producción significó un ingreso económico de $1.250 millones. Informó Mauricio Sánchez. La resolución del Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia determinó el monto de reparación material en el caso Odebrecht. El valor asciende a los $33 millones. Para cancelar estos dineros, a cada uno de los 7 sentenciados se les individualizó el total a cancelar. El Tribunal de Ejecución de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces nacionales Byron Guillén Ponente, Felipe Córdoba y Javier de la Cadena, este 21 de abril de 2023 individualizó el monto que debe cancelar cada uno de los condenados en el denominado caso Odebrecht, que involucró a la constructora brasileña y al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass de Espinel. En la sentencia condenatoria y ejecutoriada se dispone que por concreto de reparación integral, los condenados deberán pagar el monto de $33.396.160.32 al Estado ecuatoriano. Es así que el tribunal aclaró que los condenados deberán cancelar este valor de la siguiente manera. Jorge David Glass de Espinel y Ricardo Genaro Rivera Arauz, $14.100.000.
Carlos Alberto Villamarín Córdoba, 6 millones de dólares. Ramiro Fernando Carrillo Campaña, 200 mil dólares. Gustavo José Mazú Isaías, 860.930 dólares con 99 centavos. Kepler Byron Verduga Aguilar, 1.473.524 dólares con 30 centavos. José Rubén Terán Naranjo, 749.705 dólares con 3 centavos. Edgar Efraín Arias Quirós, 10 millones 12 dólares. Sumados todos estos valores, la cifra alcanza los 33.396.160 dólares con 32 centavos. Informó Javier Rosero. Y sin duda son buenas noticias. Este día miércoles Ecuador y China firmaron un tratado de libre comercio. Este acuerdo alcanzado va a permitir abrir las exportaciones nacionales a un mercado, escuchen bien, de 1.400 millones de consumidores. Enhorabuena, bien por el país. Ecuador venía negociando un tratado de libre comercio con China desde meses atrás. Este miércoles 10 de mayo la firma del acuerdo comercial se consiguió. Podemos decir para comenzar que el 50% de nuestra producción tendrá de forma inmediata acceso a China con 0% de arancel. El resto de productos ecuatorianos, cerca del 49.6%, tendrán un acceso que va a estar o en 5 años o en el peor de los casos hasta 10 años. Desde suelo patrio firmó el Tratado de Libre Comercio el ministro de Producción Julio José Prado. Vía telemática desde el país asiático realizó lo propio la autoridad china. Con esto se aseguró que de forma paulatina el 99.6% de la oferta exportable nacional logrará entrar con arancel cero. Atún, sardina van a pasar del 5% al 0% de forma inmediata. Plátano pasará del 12% al 0% de forma inmediata. En 5 años se van a desgravar pasando del 8% que tiene cacao al 0% en 5 años. Rosas, que actualmente tienen 10% arancel, pasarán en 5 años al 0%. En el contexto de las negociaciones mismas que demoraron en promedio 10 meses, se logró evitar que artículos sensibles ingresen al país desde China con preferencias arancelarias. Serían 800 los productos chinos excluidos. Sobre todo partidas relacionadas con la manufactura, los textiles, el calzado, la cerámica, la metamecánica, entre otras partidas de productos que son altamente sensibles en el Ecuador. Desde el gobierno se manifestó que con esto se sigue el compromiso de más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Este es un tratado que da una certeza jurídica a los inversionistas, a los sectores productivos, a poder hacer más y mejores inversiones que finalmente terminen en generación de empleo para los ecuatorianos. Aseguraron que este TLC con China se suscribió de manera responsable, protegiendo la industria ecuatoriana. Actualmente calificaron el acuerdo comercial como el más importante que el país tiene firmado. Informó Javier Rosero. La Policía Nacional alista el proceso de adjudicación para la compra de chalecos destinados a renovar los ya existentes y dotar a los nuevos uniformados que se gradúan en las próximas semanas. Un proceso similar se maneja para la adquisición de patrulleros. Con 13.500 nuevos uniformados, la Policía Nacional pretende reforzar sus filas para enfrentar al crimen organizado y sus actos terroristas. Están en proceso de preparación y en las próximas semanas estarán operativos. Planificando la incorporación de más de 1.000 policías a las unidades de inteligencia, porque la nueva dinámica del crimen organizado, del terrorismo, hace que la inteligencia sea un puntal fundamental en las investigaciones y en las operaciones. La intención de las autoridades es no dejarles desprotegidos a los nuevos y antiguos policías, sino dotarles de lo necesario, arrancando por chalecos. No olvidemos que los chalecos tienen su vida útil, pero no significa que no protejan al policía en este momento, pero sí tenemos que renovarlos y por eso ya estamos adjudicando en estos días con un presupuesto de 36 millones de dólares y solicitando en una compra inclusive internacional que venga lo mejor porque va a proteger la vida de nuestros policías. Paralelamente se coordina con los gobiernos autónomos descentralizados para lo que será la estadía. La primera opción que tenemos que hacer es obviamente que los policías que son del territorio sean asignados a su territorio. Lo segundo, por ejemplo, le pongo el caso del Oro, van a ir 500 policías. Sin embargo, ahí ya
gracias al alcalde, nos ha dado 1.200.000 para que en este año los policías se alojen justamente en hoteles de la ciudad hasta que los cuarteles estén listos. Tampoco quieren dormirse en los laureles con el apoyo internacional. El FBI ha dado algunas capacitaciones y algunos asesoramientos. Por ejemplo, en la explosión de las bombas de Cristo del Consuelo, ahí tuvimos una trazabilidad para identificar huellas que puede tener un terrorista, para que nos dé datos de cuál sería la organización que podría estar tras esos atentados terroristas. También se hizo un curso de investigación post-explosión. Tenemos, por ejemplo, en Colombia se hizo una capacitación con el Gaula de Colombia, específicamente orientado anti-extorsión y secuestros. La institución policial cuenta con 7.000 patrulleros, de los cuales 2.000 están en medianas condiciones. Por eso ya está en carpeta la compra de 1.000, informó Héctor Romero. Gracias, Héctor. 7:20 de la mañana. A partir de este 16 de junio, la Asamblea Nacional podrá debatir la reforma a la Constitución que propone que los militares, escuchen bien, apoyen en la policía o con la policía en el combate contra el crimen organizado. La Comisión de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para segundo debate de la reforma parcial a la Constitución que fue entregada por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional en diciembre del año 2022. El objetivo es que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado. Una reforma parcial al artículo 158 que va con algunos cambios. El primer cambio es que deben hacer desde el comandante general de policía para que vaya primero al presidente de la República y él a su vez convoque al COSEPE y de esa manera, de manera motivada y un análisis profundo, pueda ya emitir a través del Ejecutivo ya este decreto, ¿no? Donde va a ir con el tiempo, con el lugar y en qué delitos. Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o delitos asociados. La temporalidad por la que se puede dar ese apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía es de 60 días, con una renovación de máximo 30 días. Ahora resta esperar hasta el 16 de junio para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda debatir este segundo informe. Quien presida la Asamblea deberá poner en el orden del día para que sea votado por los 137 asambleístas. Después de esto, debe pasarse necesariamente un referéndum y será el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas. Una vez que pase por la Asamblea, en las urnas los ciudadanos deberán responder a la pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Con ello, el gobierno ya no se vería en la necesidad de recurrir a los estados de excepción. Y de esa manera poderle entregar al país una herramienta más que ayude a combatir la inseguridad. Informó Valeria Navarro. Revisamos más noticias. La Fiscalía allanó en Guayaquil oficinas del Hospital del Guasmo Sur, del Consejo de la Judicatura y del SNAI con el fin de investigar el delito de fraude procesal que habrían cometido varios funcionarios, entre ellos un juez, al beneficiar con la prelibertad al ciudadano de nacionalidad albanesa Dritan Rexepi en el año 2021. En las intervenciones, los agentes policiales y representantes de la Fiscalía incautaron dispositivos de almacenamiento, computadoras, teléfonos celulares y documentación relacionada con las indagaciones que están en curso. Y siempre es un placer acompañarles, más aún cuando estamos en día jueves, hora del desayuno, hora también del corre-corre. Hay que contarles que días de la posesión de nuevas autoridades seccionales, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, informó su principal preocupación. Él dice que es el presupuesto que deja la administración saliente. También anunció que contaría con 375 millones de los más de 900 millones de presupuesto para este periodo. Y advirtió que ese monto se les debe restar los compromisos y anticipos que se habían hecho de última hora. También el primer mandatario de la ciudad se refirió al metro de Quito, a la seguridad ciudadana y varios temas que le vamos a contar.
A pocos días de iniciar oficialmente su administración, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, dio una pequeña radiografía de la situación en la que recibirá el municipio, que desde ya dijo no es muy alentadora. Y es que su principal preocupación es el presupuesto. Detalló que de los 962 millones de dólares de planta central presupuestados para el 2023, solamente se le estarían dejando disponibles 375 millones, a los cuales estima se deberán reducir anticipos y compromisos por contratos hechos al apuro y de última hora. Pero estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora. No tenemos detalle de esos rubros, no tenemos detalle de esos contratos, no tenemos detalle de cuánto de los 375 millones de dólares que están disponibles están comprometidos ya. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Resaltó que esto restringe la capacidad para que lo que resta de este año puedan ir con fuerzas las ofertas de su campaña, y es que estima que no sean más de 200 millones de dólares los que tendría para ejecución de obra. Otra de sus preocupaciones es la movilidad. No descarta suspender las cuestionadas pruebas con cobro del Metro de Quito, que presentaron varios contratiempos en sus primeros días. Una opción es suspendamos estas pruebas y cerrado el metro terminemos de afinar los últimos detalles. Esa es una opción. La otra es, porque ya se está moviendo gente, esto también es lo real, ¿sí? La otra es que mantengamos esa forma de operación, pero les aceleremos y conectemos mejor las partes. Lo que sí tengo claro es que para mí el metro de Quito no podrá ser inaugurado plenamente más allá del último trimestre de este año. Otro punto álgido fue la seguridad. Indicó que en el marco de la incorporación de 1.126 policías al Distrito Metropolitano a finales de mayo, su administración restituirá comités barriales de seguridad, implementará videovigilancia y alarmas comunitarias y dotará de logística a la policía. Vamos a hacer una nueva dotación de material logístico, entre ellos motocicletas, pero al mismo tiempo seremos enérgicos en decirle al gobierno nacional que no puede seguir acumulando reservas de 9.000 millones de dólares cuando la policía casi tiene una mano adelante para pedir de favor motocicletas. Finalmente anunció que eliminará el último estatuto orgánico aprobado en semanas anteriores por el alcalde Santiago Guarderas, que promovía el plan de carrera de funcionarios municipales. Estoy dispuesto a extirpar a los funcionarios públicos que estén dispuestos a recibir coimas. En Quito informó Adriana Rojas. Y el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, anunció parte de su equipo de trabajo que tomarán las riendas de 15 secretarías. Además, anunció la creación de la 10ª administración zonal para un tratamiento especial a la Reserva Ecológica del Chocó Andino. El municipio de Quito cuenta con 68 instituciones, entre administraciones zonales, empresas públicas, agencias de control, cuerpos especiales, fundaciones, secretarías y más. En rueda de prensa, el alcalde electo Pavel Muñoz presentó parte de su gabinete que liderarán las secretarías. Cristian Cruz será el nuevo administrador general. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Andrés Segovia, procurador metropolitano. María Sol Ruilova, secretaria de Salud. Diego Martínez, secretario de Planificación. María Belén Proaño, secretaria de Inclusión Social. José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda. María Isabel Salvador, secretaria de Educación. Santiago Sandoval, secretario de Ambiente. Alexandra Álava, secretaria de Tecnología de la Información y Comunicación. Santiago Aguilar, secretario de Comunicación. Valeria Coronel, secretaria de Cultura. Alex Pérez, secretario de Movilidad. Paulina Procel, secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad. Y Karina Avance, secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Finalmente, en el marco de este anuncio, Muñoz informó que se creará una 10ª administración zonal en el Distrito Metropolitano. ¿Por qué? Si tenemos el Chocó Andino, y el Chocó Andino es una reserva de biosfera, ¿qué sentido tiene que el municipio administre el Chocó Andino de la misma forma en la que administra San Carlos? Y en ese sentido, seguramente esa será la administración zonal número 10. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, y presentadas las nuevas autoridades, estas ya pues se reunieron con funcionarios del Metro de Quito. Varias fueron las interrogantes al gerente de la entidad sobre los últimos hechos e inconvenientes ocurridos en el interior de este transporte público.
Ponga atención a esta ciudadana quien al interior del metro salta la fila e ingresa por la fuerza al área de validadores ante la mirada de usuarios e incluso autoridades que ahí se encuentran, y a posterior incita al resto de personas a realizar la misma acción y evadir el pago. Por seguridad de los usuarios de la estación Morán Valverde al sur de la capital, técnicos cerraron el lugar mientras personal de seguridad controlaba la situación. Según un comunicado del Metro de Quito, al momento las autoridades levantan evidencias audiovisuales para tomar acciones legales. Y es que son parte de los inconvenientes registrados en las últimas horas. Y por hechos como estos, nuevas autoridades del DMQ se reunieron con los responsables del Metro de Quito para cuestionar que los problemas al interior del metro se agudizan. No existe papel para imprimir tickets en las paradas y en las boleterías. No sirven las gradas eléctricas de las paradas, no sirven ascensores, no sirven los sistemas para leer los códigos QR, no sirven las ATMs para que puedan adquirir directamente en la máquina. Que son interminables los inconvenientes que estaría atravesando el Metro de Quito, dice el concejal electo Michael Aulestia, y que las fechas nuevamente fueron un engaño para los capitalinos. Es que si no estaban listos, no debían iniciar con esta fase para crear incomodidades a la ciudadanía, pero adicionalmente burlarse de la gente que utiliza el sistema público de transporte. Sin embargo, desde la gerencia del Metro de Quito hay respuestas. No es que se dejaron de cumplir los plazos, dice Efraín Bastidas. Es que venían muchas cosas desde el pasado, una construcción que se había ido retrasando, una operación que estaba en cero, y esto se da así en todos los metros del mundo. No ha habido sistema de metro que no haya tenido en algún momento tales o cuales fallas. Esta reunión se llevó a cabo en la Administración General del municipio capitalino, reunión que, a decir de los concejales, dejó más dudas que respuestas. El Metro de Quito es la columna vertebral del transporte público en Quito y no puede ser que esté funcionando así como a medias. Unos días sí, otros días no, unas paradas se abren, otras paradas no se abren. Parecería ser un cuento de nunca acabar y que ahora queda en manos de las nuevas autoridades. En Quito informó Ismenia Solórzano. El nuevo alcalde de Quito analiza la posibilidad de extender el pico y placa todo el día. Además, se propone la entrega de salvoconductos. Más detalles en la siguiente nota. El pico y placa entra nuevamente a la mesa de conversaciones de la electa Administración Municipal de Quito. El cómo alivianar el caótico tráfico vehicular es la gran interrogante. ¿Qué hacer? Pues a toda hora hay filas interminables de carros. El nuevo burgomaestre asegura que se aplicarán estudios de movilidad para esta problemática. No es lo que a mí se me ocurra, sino lo que la técnica diga. La opción, además de esto, tenemos que acompañarlo de la opinión ciudadana. Si usted revisa encuestas en este momento, la mayoría de la opinión ciudadana va para que el pico y placa sea de todo el día. Sobre la decisión que se tome, Muñoz da una alternativa moderna. Debemos considerar que en algunos casos alguien tiene una emergencia que tiene que ser atendida en ese día. Por lo tanto, podemos trabajar un mecanismo donde avancemos a todo el día, pero se puede habilitar con un cobro o un pago de parte del ciudadano, es decir, por tal emergencia, el martes que me toca a mí la restricción total, sí puedo salir. Además, existe la posibilidad de que puedan haber otro tipo de controles. Habló de una tercera placa. Todos nuestros autos deberían tener ya un chip para que sea mucho más fácil tareas de control. Sí. Conversamos con un experto en movilidad, César Arias. Apoya esta propuesta frente a la cantidad de carros que hay en la ciudad. Entonces, si usted no puede circular hoy día, usted puede a través de su teléfono, puede pagar para circular. Seguramente le envía un código QR a su teléfono y eso usted le enseña al vigilante, al agente de tránsito. Habla de una movilidad sostenible, pues esos ingresos servirían para otras áreas. Entonces esto, como se llama, a Quito le puede generar unos 15 millones de dólares al año. Entonces, porque hay gente que necesita utilizar su vehículo, no puede comprar otro y que está dispuesta a pagar en determinadas circunstancias y eso implica un ingreso adicional para las arcas municipales que se puede utilizar en el transporte público, por ejemplo. Informó Marilyn Jaramillo.